Hola jóvenes, soy el profesor Víctor Carrera del curso de trigonometría. En esta clase vamos a desarrollar el complemento de la clase anterior, que corresponde a razones trigonométricas de ángulos complementarios. La clase anterior habíamos manifestado el concepto de razón trigonométrica, que era el comparar dos de los tres lados del triángulo rectángulo. Bien, ahora en función de eso vamos a desarrollar lo que corresponde al triángulo rectángulo, porque la clase pasada utilizamos lo que era el concepto del teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tratar de desarrollar el concepto de función es igual a cofunción cuando la suma de sus ángulos es 90 grados, y también el producto de dos funciones recíprocas de un mismo ángulo agudo que nos va a dar la unidad. Entonces todo eso va a conllevar a desmenuzar las propiedades que pueda tener el triángulo rectángulo. Entonces pasamos a definir de definiciones. A ver. Teníamos en razones trigonométricas, teníamos un triángulo rectángulo. A ver. ¿Cómo era aquí? Sí. 1, 2, va. Bien. Bien, entonces tendríamos un triángulo rectángulo de lados A, B y C. Bien, B a C. Entonces en la clase anterior habíamos obtenido lo siguiente, de que la suma de los cuadrados A al cuadrado más B al cuadrado, perdón, A cuadrado más C al cuadrado es igual a B al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras. Bien, y ahora, entonces, llamémosle este ángulo de aquí alfa y este ángulo de aquí beta. Entonces, tenemos un nuevo concepto que nos va a servir bastante. Bien, o sea que me está diciendo, segundo, la función trigonométrica de alfa es igual a la cofunción trigonométrica del ángulo beta, si solamente si alfa más beta es igual a 90 grados. Entonces, en casos anteriores, como definimos anteriormente, tenemos, por ejemplo, seno de alfa es igual a coseno de beta. ¿Por qué? Seno de alfa, en este caso va a ser A sobre B. Coseno de beta, ¿está bien? También es igual a A sobre B. Y tenemos que se va a cumplir que la suma de los ángulos agudos es igual a 90 grados. De la misma forma se cumple, ¿no? De que seno de alfa es igual a coseno de beta, tangente de alfa es igual a la cotangente de beta, seno tangente cotangente secante de alfa es igual a la cosecante de beta. Bien, entonces esto se va a cumplir si solamente si la suma de los ángulos es igual a 90 grados. O dicho sea de paso, que sean complementarios. Lo otro que surge es el siguiente, tercero. El producto de dos funciones recíprocas de un mismo ángulo agudo es igual a 1. Entonces, así tenemos seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Tangente de alfa por la cotangente de alfa también es 1. Y coseno de alfa por secante de alfa es igual a 1. Entonces, tenemos definitivamente, a partir del triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, tenemos el hecho de que función es igual a cofunción cuando la suma de los ángulos es 90 grados, y también tenemos que el producto de dos funciones recíprocas nos va a dar 1. Podemos agregar aún más, dado de que estamos estudiando los triángulos rectángulos,
podemos generar, por ejemplo, los triángulos de 30 y 60, bien, y también de 45. A ver, para ver lo que es el triángulo de 30 y 60, entonces, continuando, tenemos el triángulo de 30 y 60. Vamos a poner el triángulo, rectángulo, de 30 y 60 grados. Me dice, esto, digamos que sea 30 grados, 60. Entonces me dice que en todo triángulo rectángulo de 30 y 60, el cateto opuesto a 30 es la mitad de la hipotenusa y el cateto opuesto a 60 es la mitad de la hipotenusa multiplicada por raíz de 3. En particular, tenemos cuando x es 2, bien, cateto opuesto a 30 va a ser 1 y el cateto opuesto a 60 es raíz de 3. ¿De acuerdo? El otro triángulo rectángulo que se genera, bien, es el triángulo rectángulo de 45. El triángulo rectángulo de 45. Veamos. Bien. Entonces, en el triángulo rectángulo de 45 me dice que la longitud de la hipotenusa, este de aquí es 45 grados, también sería 45 grados, me dice que la longitud de la hipotenusa es igual a la longitud del cateto multiplicado por la raíz de 2. Bien, entonces son triángulos. En el caso particular que nosotros conocemos, tenemos cuando x es 1, es 1, 1 y raíz de 2. Bien, otro triángulo que podemos tener a partir del triángulo de 30 y 60, bien, es el triángulo rectángulo de 15 y 75. El triángulo rectángulo 15 grados y 75. Bien, veamos. Partamos desde el triángulo de 30 y 60 dándole valores particulares cuando x es 2. Vamos a prolongar la base una longitud igual a la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces aquí esto es 2, esto es 1, esto es raíz de 3. De acuerdo, entonces esto de aquí también nuevamente sería 2. Vamos a juntar estos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos de que esto de aquí era 30, esto de aquí era 60. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí sería 180. Pero como estamos en este triángulo, a estos dos lados se van a poner los ángulos iguales. Este de aquí va a ser 15 y esto también va a ser 15. Por lo tanto, tenemos el triángulo de 15 y 75. Para conseguir lo de la hipotenusa, usamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Donde que me dice que este x al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 2 más raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Donde al final obtenemos de que x es igual a raíz de 6 más raíz de 2. Entonces, ahí ya tenemos los triángulos rectángulos. Podemos generalizar a una manera más para todos los triángulos pitagóricos. Tendríamos lo siguiente. Como en el caso anterior, habíamos dicho que cuando n era impar diferente de 1, bien, entonces este era el concepto que habíamos mencionado la clase anterior, que era el concepto de los triángulos pitagóricos. Tenemos así. Entonces, cuando n impar, n diferente de 1, entonces el cateto va a ser n al cuadrado menos 1 sobre 2 y la hipotenusa va a ser n al cuadrado más 1 sobre 2.
Así entonces, vamos a tener, bien, por ejemplo, en el triángulo, aquí, por ejemplo, cuando n es 3, este de aquí va a ser n al cuadrado 9 más 1, 10 entre 2, 5, y esto es 9 menos 1, 8 entre 2, 4. También, por ejemplo, cuando n es 5, bien, según la fórmula sería 25 más 1, 26 entre 2, 13, y el otro sería 25 menos 1, 24 entre 2, 12. Y sucesivamente vamos a tener, como les dije, vamos a poder construir cualquier tipo de triángulo rectángulo. Y sumado a los que ya teníamos, que son los de 30 y 60, 15, 75 y de 45, nos completa para poder abordar muchos problemas que se puedan presentar dentro de ese contexto.